Hola, bienvenidos, bienvenidas a este primer episodio de la segunda temporada de Libres e Iguales, el podcast de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES, un espacio para conversar sobre nuestras realidades con perspectiva de derechos humanos y para también abordar las realidades en la región latinoamericana. Gracias por acompañarnos en el estreno de este primer episodio de nuestra segunda temporada en este podcast en donde conversamos sobre nuestros derechos y nuestras luchas por construir espacios libres, igualitarios e inclusivos para todos y para todas. Así es, y en este primer episodio estaremos hablando sobre paridad en la política, en la región, en los países de Latinoamérica. Y es que, en los últimos años América Latina ha estado sufriendo importantes cambios en ámbitos políticos, económicos y sociales que nos han hecho replantearnos las democracias en los diversos países de la región. Las mujeres somos la mitad de la población a nivel mundial y una democracia que no incluya a las mujeres en todos los ámbitos de representación político, económico, social y cultural no puede ser una democracia. Paridad significa que las mujeres también tengamos participación, también seamos capaces de representar en las democracias a esa mitad de la población que merece también tener su participación. Por eso conversamos en este primer episodio sobre algunas de las estrategias que se han estado implementando en la región para asegurar una mayor paridad política y aunque son temporales, resaltan algunas como las acciones afirmativas o como las cuotas, que significa tener un porcentaje mínimo de participación en las líneas electorales de frente a los comicios electorales en los países. Y en América Latina, uno de los países que fue pionero en aplicar estas estrategias fue Argentina, con la adopción de las llamadas cuotas o cupos, que consisten en porcentajes mínimos que establecen la participación obligatoria de mujeres en las listas electorales. Así es, sin embargo, en muchos otros países latinoamericanos, lograr esta paridad es un camino que apenas inicia. Sí, y para conversar de este tema le vamos a dar la bienvenida a este podcast a dos amigas, aliadas y mujeres referentes que son muy queridas por CODES, y con ellas conversaremos acerca de las experiencias en América Latina y también en Venezuela para comprender más esta necesidad que existe de un nuevo contrato social que incluya la necesidad del reequilibrio entre los géneros y las responsabilidades compartidas que debe tener el Estado, las familias, los sectores sociales y también las empresas. Sí, estaremos conversando con Susana Reina. Ella es feminista y directora y fundadora de Feminismo Inc. Y también tendremos el gusto de conversar con Betilde Muñoz Pogosian. Ella es directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de Estados Americanos, OEA. Libres e iguales. Libres e iguales. Libres e iguales. Y en este primer episodio de la segunda temporada de Libres e Iguales, le damos la bienvenida a nuestra primera invitada. Ella es Susana Reina, la directora de Feminismo Inc., una organización no gubernamental que trabaja por el empoderamiento femenino para que más mujeres puedan acceder al poder en los ámbitos económicos, políticos y sociales en sus ámbitos de influencia. Susana es una reina en todo lo que se refiere al empoderamiento y la conversación del feminismo en Venezuela. Nos honra mucho tenerte en este episodio. No, gracias más bien a ustedes, a CODES, una organización que respeto, admiro y aprecio muchísimo y con quien hemos hecho cosas en el pasado bien interesantes. Así que me encanta seguir en sintonía con ustedes y con todo lo que hacen. Sí, en este primer episodio de la segunda temporada de Libres e Iguales hemos decidido hablar sobre la participación política de las mujeres como parte de democracias sólidas. Desde el año 2000 el porcentaje de mujeres en la política ha ido creciendo con todavía desparpajo, pero hemos visto algunos avances. Sin embargo, queda mucho por hacer. Ya se estimaba que hubo un incremento de 13.23% a 30.7% en la participación de mujeres en algunos espacios, ¿no? Ya en el contexto venezolano, saliendo un poco de la región y especificando en nuestro país, ¿cómo evalúas la paridad política? ¿Se han hecho esfuerzos? ¿Se han hecho modificaciones a los reglamentos de
de las contiendas electorales para que exista una paridad. Sin embargo, vemos que estos lineamientos no siguen siendo tan inclusivas como se espera. Sí, bueno, realmente conozco de organizaciones feministas y de derechos humanos que han tenido esta bandera a lo largo de muchos años en nuestro país. Una bandera que a veces suena fácil porque es un asunto de hacer un reglamento, ya de hecho en un momento se hizo, hace 3 días el CNE volvió a anunciar que son obligatorias las cuotas por paridad a 50-50, tanto para las listas nominales como planchas. Y da un breve instructivo, muy escueto, la verdad sea dicha, pero bueno, muestra una voluntad de volver a traer sobre la mesa una condición que es importantísima para que más mujeres accedamos al poder. Pero ya sabemos que estos cambios o estas transformaciones culturales no son suficientes en un asunto de un reglamento. Es necesario, pero no suficiente, porque al interior de los propios partidos políticos, de las organizaciones con fines políticos, pues hay mucho machismo todavía que derribar y ven este tipo de imposiciones como molestas, que supone que alguien tiene que perder su espacio y su privilegio para entonces poder darle acceso a las mujeres. Y es común escuchar cosas como que, bueno, entonces ahora tenemos que dejar a un hombre talentoso, con vocación, con futuro, con potencial, para meter, quién sabe, una mujer mediocre que a veces ni quiere, ni puede, ni tiene con qué, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje para las mujeres que hacen vida a los partidos políticos es poder generar espacios para que esto se hable abiertamente, porque es necesario aferrarse a este tipo de medidas junto a otras estrategias más pedagógicas quizás, más concientizadoras, más sensibilizadoras acerca de por qué esto verdaderamente importa. Y es lo que falta a veces en este tipo de medidas, que entonces surgen, tú sabes, los caminos verdes. Después entonces le buscan la vuelta para que finalmente termine quedando un hombre y que entonces muchas renuncien justo al ganar y le ceden el paso al suplente o empiezan a recibir mucho mensaje de acoso, que es violencia política, para que desistan, para que salgan, porque no hay una verdadera conciencia acerca de esto. Incluso muchas mujeres de los partidos políticos no les gustan las medidas de las cuotas porque sienten que las denigran. ¿Sabes? Que como que entonces yo soy la mujer cuota y que tenían que cubrir el cuadro. Yo lo que les digo es, no importa, entra como sea. Después que estés adentro y le abras espacio a las que vienen y demuestren tu capacidad, pues entonces ya hablaremos más adelante de méritos, de capacidades, de ese tipo de cosas. Pero en este momento hablar de mérito es reforzar la discriminación. No todas las mujeres tienen los mismos ventajas, privilegios, capacidades, no en términos intelectuales, sino de posibilidades que tiene un hombre o que tiene una mujer privilegiada, que tiene acceso a más derechos a lo largo de su vida, porque tuvo esa suerte. Pero en la medida en que podamos nivelar la cancha con estas medidas de acción afirmativa, pues lo que viene es ventaja para todos, pero en el largo plazo. Susana, en el último estudio de ONU Mujeres sobre la representación política, Venezuela ocupaba el puesto 90 de 190 en cuanto a la participación política de las mujeres. ¿Cuáles son estas causas estructurales, sociales, económicas, políticas, que son fundamentalmente patriarcales, que hacen que las mujeres no tengamos representación política en nuestro país? Yo creo que son múltiples causas, ¿no? Es un problema complejo que no le podemos aplicar un pensamiento lineal de una sola vía para buscar una sola solución. Es un problema histórico, lo arrastramos hace mucho tiempo y está estructuralmente imbricado en cada institución, no solamente, ojalá fuera nada más en la parte política, pero en la economía pasa igual, en las empresas, en las organizaciones donde se mueve poder. Y esa es la causa madre, el acceso al poder. Si vemos desde la idea de la conceptualización del éxito y el poder y la idea de que el poder es masculino y que además desde ahí se multiplican los estereotipos y los roles asignados por sexo, pues vemos que hay un tema cultural, educativo muy arraigado que hace pensar que, bueno, que lo público y que lo productivo es absolutamente territorio de hombres y lo privado y lo doméstico es territorio de mujeres.
quien quiera saltar la talanquera, por decirlo de alguna manera, o sea, un hombre que dice, no, yo me dedico a los cuidados, y una mujer que dice, yo me dedico a lo público y al poder, pues recibe una sanción social fuerte. A veces evidente y a veces muy sutil. Las mujeres que hemos hecho carrera, por lo menos gerencial, lo vivimos todos los días de la vida y además lo vivimos con culpa y con vergüenza y a veces teniendo que asumir un montón de funciones al mismo tiempo que nos desgasta y que además el poder lo alaba como disfrazado de empoderamiento, es decir, la mujer multifacética, la que puede con todo, pero esto viene aparejado con una fatiga horrible y además con una sensación de injusticia muy grande, porque ningún hombre tiene que, ¿sabes?, poder con tanto para poder llegar y llegan mucho más rápido. Entonces, yo creo que los estereotipos de género, los roles sexistas, la distribución inequitativamente que se ha dado a las mujeres y a los hombres para asumir tantas funciones en la vida está en el germen de todo lo que tenemos que cambiar para poder entonces avanzar mucho más rápido. Y obviamente esto genera que muchas niñas, adolescentes de pronto no puedan estudiar porque tienen que encargarse de muchas cosas en su casa, sobre todo si hay una condición socioeconómica que le impide avanzar más rápido. Y además de eso, entonces la que se gradúa y la que puede y la que llega, entonces es orientada a asumir carreras femeninas, más de lo social, lo humanitario, menos las carreras que te llevan al gobierno. Y se vuelve a repetir el estereotipo de que las mujeres son auxiliadoras, son administradoras, son soporte, son buenas para los recursos humanos o para la responsabilidad social empresarial, y entonces de ahí no salimos porque esas no son posiciones que te lleven al poder. Entonces son las peor remuneradas, es decir, que tú ves una cadena de eventos que se van suscitando, que entonces hace pensar a gente que no tiene esta visión de género, que es que las mujeres o no pueden o no quieren, y no hay cosa más alejada de la realidad que es. Lo que tenemos es que pavimentar un camino donde ellas no tengan que hacer este tipo de elecciones tan crueles, no fortalecerlas a ellas. Claro, este mensaje suena extraño, pero no es la única vía, porque entonces, ¿qué hacen los partidos o qué hacen las organizaciones de cooperación? Empoderamiento para las mujeres, cursos de autoestima, talleres para que ellas encajen, para que se crean seguras. Señores, yo conozco montones de mujeres asertivas, duras, claras, seguras de sí mismas, pero no pueden llegar. Y bueno, a mí me gusta mucho una frase de una feminista canadiense, se llama Gillian Anderson, creo que es el apellido. Ella dice, el feminismo no trata de hacer que las mujeres sean más fuertes, porque las mujeres ya son fuertes. Lo que trata es hacer de que el mundo perciba de una manera distinta esa fuerza, ¿sabes? Que no rechace a una mujer en el poder. O sea, hasta que no haya una redistribución de carga doméstica, hasta que no haya un cambio de estereotipos que no asocien lo femenino a lo delicado y lo masculino a lo duro, pues entonces yo creo que vamos a seguir entrampados en este círculo. Entonces de 100 llegarán 2 y así entonces el camino va a ser lento y largo y penoso. Sí, Susana, porque como bien lo decías, son muy pocas las mujeres que se pueden mostrar así, que puedan llegar así, y es lo difícil y lo escasa que ha sido la representación política, de que a las niñas y adolescentes se les ha demostrado que pueden llegar a posiciones de poder en lo político, en lo económico. Son contadas las experiencias de mujeres que sí lo han logrado. En el caso de Venezuela, yo creo que se introduce también otro elemento que nos complica más el panorama, que es el tema de que somos un país profundamente machista, tenemos montones de pruebas, racista, homofóbico, pero que aparenta igualdad, ¿sabes? Entonces te vende la idea de que las mujeres pueden llegar a donde quieran. Si mira, las mujeres, yo conozco dueños de empresas que se ufanan de decir que su nómina, el 80% son mujeres. Entonces yo siempre les pregunto, ¿de dónde las tienes? ¿Cuánto ganan? ¿Quién toma las decisiones? Las cúpulas siguen siendo masculinas, en todos los niveles. Entonces no es un asunto de meter mujeres para aparentar de que sí somos muy igualitarios, sino poner a las mujeres en posiciones de verdadero poder, y además mujeres con perspectiva feminista, que es otra cosa. Un mujerero machista que cree que es un asunto, mujeres machistas que creen un asunto de si yo lo hice cualquiera lo puede hacer,
y que además juegan al territorio como espacio privado y entonces se quieren parecer más a los hombres para ser aceptadas por el club de los varones y entonces vienen a reproducir los mismos esquemas y barreras que hacen que muchas más no lleguen. También con esas mujeres tenemos que trabajar para que entiendan que esto no es casualidad, que esto no es un tema de... Se parece mucho a eso de los pobres son pobres porque tienen el rancho en la cabeza, cosas como ese tipo de que como que si fuera una elección personal, una cosa como esta, en desconocimiento de todo el condicionamiento cultural y estructural que hace que las cosas sean así. Nosotros queremos espacio para demostrar de lo que somos capaces y además que nuestra voluntad de poder y de mando sea bien recibida y no temida y no rechazada, para que entonces podamos caminar juntos en esto, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a generar conciencia y cambio sobre la necesidad de cambiar esto y no dejar a las mujeres atrás, que son la mitad de la población? Y necesitamos que la democracia sea realmente participativa, que realmente sea inclusiva y que incluya a la mitad de la población. Yo creo que hay que empezar por empoderar a las poderosas. Esto suena raro porque siempre los organismos de cooperación obviamente buscan poblaciones más vulnerables, que le están pasando peor, que tengan mayor impacto de crisis, ese tipo de cosas. Pero si vamos a hablar de mujeres para acceder al poder, yo agarraría a las que tienen más chance de hacerlo y lograrlo rápido, pero formarlas con perspectiva de género para que lo que lleguen empiecen a cambiar todas las políticas públicas y transversalicen igualdad de género, lleguen donde lleguen, a una empresa, a un consejo municipal, a un gobierno, o sea, que haya como ese pacto de mujeres políticas o sea, mi agenda, más allá de los problemas locales y puntuales, mi agenda transformadora tiene que ver con transversalizar igualdad de género en todas las políticas, en todos los programas y en todos los planes. ¿Ok? Yo creo que así generamos una masa crítica transformadora, feminista, modernizadora al interior de estas organizaciones ya formadas para entonces empezar a hacer un cambio más rápido, más acelerado. Y al mismo tiempo, pues obviamente poner el tema siempre en la agenda pública, de cómo nos jugamos la calidad de nuestra vida común en la democracia por la exclusión, por culpa de la exclusión, sobre todo de las mujeres y por supuesto de todos los grupos vulnerables. Entonces hay que seguir trabajando, hay que seguirlo haciendo, ponerlo en las agendas de todas las organizaciones, tienes que tener paridad, las representaciones en los foros, cada vez que vemos un foro de estos Olmel Panel, epa, aquí faltan mujeres, y empezar a citarnos entre todas, o sea, tenemos que hacer esa labor de guerrilla para que muchos más, a pesar de todos los insultos, improperios, bueno, cosas que te quitan como a veces el ánimo, pero si vamos juntas, bueno, se diluye más rápido, pero hay que continuar, y justamente esas reacciones son las que nos hacen pensar, estamos dando en el clavo. Yo creo que el feminismo es el movimiento transformador más importante de todos los tiempos y busca que entonces estas cosas que hoy son una injusticia y una aberración, el día de mañana nuestras hijas, mis nietas, puedan vivir de una manera distinta como nosotros lo estamos viviendo, distinto a nuestras abuelas y nuestras madres de hace 100, 150 años atrás, que jamás se imaginaron que a esta hora 3 mujeres, en vez de estar haciendo la comida al marido, estén hablando aquí de paridad democrática. Todavía tenemos muchas hermanas en montones de sitios que no se pueden dar estos lujos que nosotras tenemos, pero tenemos entonces que usar estas plataformas para hacer que esa realidad se transforme y que ellas puedan militar en un partido sin acoso, sin violencia, sin dudas, sin rechazo, y que entonces sea normal ver mujeres mandando y gobernando sin que sea una gran noticia. Bueno, y para abordar el contexto latinoamericano de la paridad política, estaremos conversando con Betilde Muñoz Pogosian. Ella es directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de Estados Americanos, OEA, y desde allí se lideran esfuerzos para la inclusión de poblaciones en situación de vulnerabilidad y también la promoción y la exigibilidad de derechos. Gracias, Betilde, por acompañarnos en Libres e Iguales. Gracias, Adriana y Dayana, por la invitación. Feliz de estar con ustedes. La participación de las mujeres en la política ha sido una deuda que se ha ido poco a poco intentando saldar, pero que aún, a pesar de ciertos avances, siguen en deuda algunas reivindicaciones. En América Latina algunos países han estado dando pasos más certeros, como lo
Puede ser el caso de Argentina, que desde los años 90 ha estado incluyendo el tema de las cuotas y que ha asegurado al menos una participación desde ese entonces del 30% y que ha ido creciendo. En este contexto, ¿cómo has evaluado la construcción de esta paridad política en América Latina y qué obstáculos en conjunto, en común, presentan las distintas realidades de los países que conforman la región? Tendría que partir diciendo que tenemos una región con claroscuros, donde han habido definitivamente importantes progresos en lo que es los derechos políticos y electorales de las mujeres, pero por supuesto queda muchísimo por hacer, ¿no? Si miramos los padrones electorales, en la gran mayoría de los países de América Latina son 50% de los padrones electorales. Y si ponemos el lente en la militancia de partidos políticos, en las personas que están administrando el día de la elección, los días que hay elecciones, vemos también que 50% de esas personas son mujeres. Es decir, tampoco podemos decir que es que las mujeres no están interesadas o no han tenido el espacio al menos de militar o de participar en la administración de elecciones. El tema siempre está en que ese 50% en la población, en la militancia, en las personas interesadas en lo público, en lo electoral, no se traduce en similares porcentajes en dos sentidos. En las listas que los partidos políticos en América Latina ofrecen al electorado para que escojan de ahí a sus representantes, y en lo que, no solo en las listas, que digamos esa es la oferta electoral, sino en el número de mujeres que efectivamente salen electas, ¿no? Tenemos países como Argentina, que desde los 80 ya está ensayando con la implementación de las leyes de cuota, y hoy en día transitaron a una ley de paridad, medidas que garantizan en la oferta 50% de mujeres y 50% de hombres, siendo un país federal, ya se han venido adoptando leyes de paridad a nivel de provincias dentro de Argentina, ¿verdad? Así que el balance ahí vamos bien, ¿verdad? Es un buen ejemplo y va marcando pauta. Y vemos otros países de la región como Chile, como Costa Rica, la propia Bolivia al lado de Argentina, que han adoptado la paridad como ya no una medida afirmativa de orden temporal, a instalarse como una medida afirmativa permanente, incluso en algunos casos a nivel de las constituciones, para facilitar o digamos para generar condiciones de representación de mujeres en la política. Sin embargo, hay muchos países que todavía no se acercan a la discusión sobre la paridad, algunos otros como Venezuela, por ejemplo, o Uruguay, que ni siquiera han adoptado y están utilizando las leyes de cuota porque se ha adoptado de manera transitoria, por decisión de un órgano electoral, no porque ha sido ley de la nación y por tanto su adopción de obligatorio cumplimiento. Buena parte de este proceso también es lo que ven las niñas y adolescentes y mujeres jóvenes, que ven mujeres referentes en posiciones de poder, en posiciones de influencia, que pueden decir, yo puedo ser como ella, yo puedo llegar como ella. Uno de los casos eres tú, que nos encanta tenerte en el podcast, aparte de que eres nuestra representación maracucha en la OEA, y que sirven como referencia para ver qué puestos se pueden alcanzar las mujeres. Ahora, en este sentido, ¿qué podemos tomar de países como Argentina, como Chile y como otros en América Latina que pueden ser referente para lograr la paridad política, que se puedan implementar medidas y prácticas que nos ayuden a avanzar en ese proceso? Bueno, primero gracias por esas palabras y que me animan a seguir dejando en alto el nombre de Venezuela y de nuestra ciudad Maracaibo, nuestro estado Zulia en esas esferas. Y creo firmemente lo que tú dices, ¿no? Mientras generemos estrategias para normalizar el liderazgo de las mujeres, vamos a ver a más niñas aspirando a posiciones de influencia, posiciones de poder, y como siempre yo digo, no por el puro gusto de tener poder e influencia, sino porque podemos transformar realidades, porque podemos diseñar políticas públicas que masivamente ayuden a personas. Eso es a lo que siento que tenemos que aspirar, hombres y mujeres, pero sobre todo las mujeres cuando tenemos el chance. Bueno, y también hay un dicho que dice, si lo ves, lo puedes ser, ¿no? Es esta cosa de que cuando tenemos mujeres primeras ministras, presidentas, hay anécdotas en Argentina donde hubo una mujer presidenta por 2 periodos consecutivos,
y los bebés que nacieron o que tuvieron algo de conciencia cuando era presidente y salió electo el primer varón, después de esos 2 periodos consecutivos, uno de las niñas y los niños decían, ay, pero los varones también pueden ser presidentes, o sea, para ilustrar este tema de cómo la presencia de personas, de mujeres en estos puestos, influencia también la manera como vemos el mundo y todo, niños y niñas. Hay diferentes estrategias que se pueden implementar para esto que yo llamo la normalización de la presencia de mujeres en puestos de liderazgo, que pasan desde lo institucional a otras dimensiones que son más sociales, ¿no? Porque sabemos que muchos del tema o digamos los obstáculos que enfrentan las mujeres para hacer política son sus propias familias, la propia sociedad, los dobles costos o triples costos que tienen que pagar para entrar en estos ambientes. Te diría que es como una combinación de estrategias, por tanto, que incluyen una dimensión estructural, una dimensión de oportunidades, una dimensión que también toca el tema de fondos, porque no podemos ser inocentes y pensar que para hacer política no hace falta dinero ¿no? Y obviamente hay que generar mecanismos de transparencia y equidad para asegurar que se use bien. Y también el tema de resistencia, ¿no? Una dimensión de resistencias que ha ocurrido una vez que las leyes de cuota y la paridad se implementaron, ¿no? O sea, casi que proporcional a la implementación de las leyes de cuota y de paridad y la entrada de mujeres en la política, hay similares resistencias de hombres que han entendido que un puesto más para una mujer ha sido un puesto menos para ellos, ¿verdad? Entonces sí hay un tema ahí de resistencia que hay que discutir y que hay que diseñar estrategias específicas para ello. Pero muy rápidamente algunas de ellas. En la dimensión estructural partimos también las mujeres que queremos entrar en lo público, que queremos hacer política, de una distribución desigual del uso del tiempo. Hay una expectativa de que las mujeres tenemos que cuidar a la familia, a los niños, a las personas mayores, a las personas con discapacidad de los hogares. Entonces ahí se requiere políticas públicas que han implementado en Argentina, by the way, que han implementado en Costa Rica, en Uruguay también, para distribuir mejor la carga del cuidado de lo privado, de forma tal que las mujeres puedan insertarse a resolver problemas de su comunidad, a participar de la agenda pública, porque yo siempre digo, hay un costo de oportunidad, yo no soy economista, pero les voy a jalar el término de costo de oportunidad, y es este tema de que tiempo que tengo que invertir en cuidar de lo privado es tiempo que no tengo para invertir en la agenda pública. Entonces, ese problema es de raíz, es estructural, y hay que resolverlo por vía de otras políticas públicas en el ámbito social, por ejemplo, que distribuyan mejor la carga entre la familia, el Estado, el mercado, pero también entre hombres y mujeres en lo que tiene que ver con el cuidado de lo privado. Entonces, esa, por ejemplo, es un ejemplo de algo que se puede hacer desde lo estructural. En la dimensión oportunidades, ¿verdad? Yo ahí, bueno, y mi querida amiga y colega Flavia Freidenberg siempre dice que las mujeres en América Latina ya están empoderadas. O sea, no es que no estamos empoderadas. El tema es que no hay los espacios y no se han generado las condiciones para nivelar la cancha de participación. Entonces, ahí en la dimensión oportunidades, yo sí soy muy politóloga y ahí voy a decir que las leyes de cuotas y las leyes de paridad son buenos mecanismos para al menos nivelar la cancha en lo que es la oferta al electorado, ¿verdad? No significa que va a haber paridad de resultados, pero al menos es un elemento adicional que puede facilitar la participación de mujeres. En la dimensión fondos, que es la tercera que les mencionaba, yo insisto, no podemos ser ilusos y creer que no hace falta dinero para hacer política. O sea, el propio hecho de registrar una candidatura ante la autoridad electoral requiere un fee, o sea, un pago de una matrícula, digamos, no sé cuál sería el término, pero hay que pagar simplemente para registrar, y hablar de tener una oficina de operaciones, el poder dar algún tipo de estipendio a los voluntarios de tu campaña. Todo eso requiere dinero, y hay estrategias como, por ejemplo, las que se han implementado en Brasil, estrategias que también se han implementado en Costa Rica, de otorgar financiamiento al partido político para que ayude a las candidaturas de mujeres, o directamente dar el financiamiento a las candidaturas de mujeres para que cubran los costos de llevar una campaña. Esas son buenas prácticas que vemos en América Latina que se han utilizado para dar mejores condiciones de participación política a las mujeres. Y en la dimensión de resistencias, que como les comento, o sea, eso ha sido casi que directo proporcionalmente
directo a la entrada de más mujeres en la política son las resistencias de los políticos, ¿verdad? Y han habido incluso casos en países como Bolivia o México de violencia política en razón de género, ¿verdad? Solo por el hecho de ser mujeres. Ocurrió en el caso de Bolivia, se requería el registro de las listas de candidaturas en paridad y hicieron que las mujeres, pues, digamos, llenaron el requisito para que les aceptara el órgano electoral la lista, pero el mismo día que se entregaban los curules, hicieron firmar cartas de renuncia a las mujeres para que sus suplentes varones asumieran el cargo. Entonces, esto es violencia política en razón de género, y esto es el tipo de cosas que siguen pasando en nuestra región y que se pueden combatir con lo que son las leyes para tipificar, para sancionar y ojalá prevenir y eliminar la violencia política en razón de género. Sí, se han logrado muchas cosas y bueno, ya Susana Reina nos decía que es un avance y es un logro que se tiene que celebrar de que estemos hablando de temas de representación política como mujeres en estos momentos. Sí, bueno, está todo ese tema de que no es prioridad, ¿no? Como, o sea, en la situación particular de Venezuela y de crisis humanitaria y tal, tenemos otras prioridades, no podemos estar hablando de mujeres, pero es totalmente compatible. Hay que hablar de cómo resolver el tema de la crisis humanitaria, el tema de violaciones de derechos sociales, económicos, civiles y políticos, y también de la agenda de mujeres. Eso es un mito que definitivamente tenemos que seguir combatiendo en Venezuela. Claro, que es la democracia también, que no se puede hacer democracia ni construir ni hablar de democracia si no incluyes a la mitad de la población. Algo que debería ser natural, que debería ser un proceso que todos deberíamos apoyar. Y que necesitamos de la participación de todas y de todos para poder buscar soluciones a todos los problemas. Entonces, la igualdad o la equidad o la inclusión de las mujeres es necesaria para poder también atravesar por la búsqueda de soluciones. Son soluciones incompletas si no toman en cuenta no solamente la realidad o cómo afectan de forma diferenciada la crisis a las mujeres, sino incorporan a las mujeres en la búsqueda de las soluciones. Son soluciones parciales y la sostenibilidad misma de las soluciones que se propongan dependen de si las mujeres están sentadas en la mesa o no. Que se vio también en la gestión de gobiernos liderados por mujeres durante la pandemia, como el caso de Nueva Zelanda. Para mí, esos son buenos ejemplos que tenemos que referir para este tema de normalizar los liderazgos de mujeres. Cuando digan, no, bueno, ¿y qué aporta? ¿Qué hacen diferente? Bueno, miremos los casos de Nueva Zelanda, de Alemania, ¿no? Angela Merkel también se desempeñó muy bien en el manejo de la crisis. Taiwán fue el otro país liderado por una mujer que también superó a sus colegas varones en el manejo de la crisis, ¿no? Y hay ciertas cualidades que puede ser incluso producto de la socialización que tenemos las mujeres, que funcionaron maravillosamente a la hora de manejar la crisis del COVID-19. Y van a seguir habiendo crisis en el mundo. Entonces, no es para decir desplacemos a los varones, nunca es la idea. El punto es cómo aseguramos de que las mujeres también tengamos las mismas oportunidades de aportar, que también tengamos las mismas oportunidades de liderar, ¿no? Que tengamos las mismas oportunidades de aportar soluciones y que no sea una sola mirada la que se está considerando la de los varones. Hagámoslo como es el espíritu y el tema de este podcast, en paridad. Bueno, qué bueno, importante saber esos datos, importante también saber que esto debería ser una política de Estado a través de estas leyes de cuota, de estas leyes de paridad que permitan abrirle espacio a las mujeres. O sea, pareciera algo que incluso te generaría molestia al inicio, porque es decir, ¿por qué tiene que haber una ley para incluir a las mujeres? Pero así de necesaria ha sido esta lucha, porque no son espacios que nos han sido dados de forma natural. Bueno, ese siempre es el tema, ¿no? Ay, ¿cómo así si los hombres no han necesitado? Porque incluso hay mujeres que dicen, no, yo voy a llegar al puesto de elección popular por mis méritos, yo no necesito una cuota. Y aquí, bueno, sincerémonos, habrá mujeres que afortunadamente han tenido condiciones para poder hacer política sin ninguna restricción. Han tenido educación, han tenido familias que apoyan, han tenido padres y madres que les han dicho el cielo es el límite, tú puedes hacer lo que quieras. Han tenido condiciones financieras favorables para pagar los costos de una campaña.
han tenido la suficiente condiciones a favor para, ¿cómo se dice?, asegurar un liderazgo intrapartidario y después aparecer en las listas. O sea, bien, y nos alegramos mucho por todas las mujeres que tienen esas condiciones. Pero el 95% de las mujeres en el mundo no enfrentan esas condiciones. Enfrentan poco acceso a educación, familias que discriminan, familias que las esperan que cumplan con ciertas expectativas y roles sociales tradicionales. O sea, un montón de obstáculos, los financieros, los de sus propios partidos. Entonces, las medidas de leyes y de las leyes de cuotas y las medidas de paridad ayudan a nivelar un chis la cancha de participación. Y vale decir, eso lo digo yo, eso no lo he escrito incluso en ningún lado, pero eso es algo un poco como yo lo veo. Ahora, una realidad que ha demostrado encuestas que hemos hecho, en textos que he escrito con otras colegas, es que ¿por qué hacemos esa pregunta para las mujeres pero no la hacemos para los varones? A los varones no les hacen todas las preguntas es más, no digo que todos son así, pero hay una gran mayoría de varones que entran en la política que no están preparados y nadie lo cuestiona. La vara es diferente para las mujeres y los hombres y de todas maneras aparecen en las listas. Entonces eso es lo que ayuda a revertir las leyes de cuotas y las medidas de paridad. ¿Por qué las mujeres tienen que tener 2 maestrías y un doctorado y 20 años de experiencia y un hombre que tiene high school no tiene ni que, o sea, así lo meten en la lista? Bueno, entonces por eso nos sirven las leyes de cuotas. Por eso incluso a mujeres preparadas que tuvieron condiciones a favor. Por eso nos sirven las leyes de cuota y las medidas de paridad, para tener, aunque sea, el huequito para poder entrar. Ay, muchas gracias, Betica, y muchas gracias por darnos de tu tiempo y de tu conocimiento para seguir promoviendo estas conversaciones. Agradecemos muchísimo que hayas aceptado la invitación a Libres e Iguales a conversar de este tema tan necesario e importante en nuestros tiempos, con este enfoque de la región en Latinoamérica, y también porque, bueno, es nuestra representación también en la OEA y de la cual nos sentimos muy orgullosos, y es una oportunidad maravillosa tenerte con nosotras. No, yo muy, muy feliz, honrada de que hayan pensado en mí para contribuir a su podcast, y quiero que sigan contando conmigo. Desde Washington, desde la OEA, todos ustedes pueden seguir contando conmigo, pero sobre todo ustedes que están haciendo una labor tan importante de promoción de los derechos humanos en el Estado Zulia. Felicidades por el trabajo que hacen. Libres e iguales. Libres e iguales. Libres e iguales. La paridad política, como lo hemos venido conversando en este episodio de Libres e Iguales, es necesaria para que las mujeres puedan contribuir a la toma de decisiones que nos afectan y que forman parte de nuestras realidades en democracia. La democracia paritaria propone un modelo más inclusivo donde la realidad puede hacer que tanto hombres como mujeres puedan decidir e incidir y representar a todas las personas. Todas las instituciones y los poderes públicos del Estado deben aspirar a tener una composición paritaria de género, para lo cual deben aplicarse todas las medidas que puedan hacer efectiva esta realidad. También es urgente la transversalización del enfoque de género en todos los ámbitos, tanto legislativo como judicial, como ejecutivo, así como dentro de los partidos políticos, con el objeto de hacer posible esta difusión y hacer posible la realidad de tener espacios para mujeres en donde todas podamos estar representadas y podamos ser escuchadas. Y así concluimos este primer episodio de la segunda temporada de Libres e Iguales, el podcast de CODES. Yo soy Dayana Palmar. Y yo soy Adriana González. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de la segunda temporada de Libres e Iguales, en donde conversamos acerca de la paridad política en Venezuela y en América Latina, así como los desafíos que tenemos para hacer posibles espacios para todas las mujeres. Manténganse atentos a este y a otros episodios que estaremos divulgando, y bueno, pueden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web www.codes.org.